Buenas tardes. Para mí ya es casi de noche, así que por eso el saludo. Vamos a esperar unos minutos mientras se va sumando el resto de los cursantes. Pero mientras quisiera hacer una pequeña pregunta y tiene que ver con la cuestión del audio. Sé que ayer hubo algunos inconvenientes, sé que algunos no pudieron escucharme bien. Hoy ya implementé este micrófono, así que los que ayer me escucharon bien no van a tener problema, pero quisiera que los que ayer sí tuvieron inconvenientes, por favor me indiquen si hay alguna mejoría. Veo que algunos ya me dicen que sí. Me interesa que todos puedan justamente aprovechar el curso, así que en la medida en la que la mayoría pueda escuchar mejor, creo que vamos a lograr nuestro cometido, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, hoy ya tomé otra serie de precauciones para evitar la desconexión y demás, así que, como les digo, espero que podamos compartir la clase de hoy sin tantos accidentes como tuvimos ayer, ¿no? De cualquier manera, considerando que precisamente la clase de ayer fue un poco accidentada, hoy estuve leyendo algunos de los comentarios y demás que hicieron durante la transmisión de ayer, así que creo que como muchos tuvieron problemas para escuchar y demás, voy a hacer una recapitulación de lo que dije ayer, hoy a modo de síntesis, pero fuera de eso voy a hacer una transcripción para que por lo menos a ustedes les sirva como guía y tengan un mayor entendimiento de los temas que abordamos ayer, ¿sí? Sin necesidad de tener que volver a escuchar los videos, que fueron varios y a su vez probablemente algunos ya de por sí con alguna cuestión de transmisión y de grabación, ¿no? Bien, considerando la cantidad que somos, creo que podríamos ir arrancando. Quisiera, fuera de lo que hace estrictamente al desarrollo de la clase, pactar algunas pautas para la clase de hoy, porque ayer la verdad me resultó un poco difícil leer los comentarios, las preguntas de todos. A mí me gusta que la clase sea lo más interactiva posible, entonces como quisiera poder leer sus preguntas y demás, me gustaría, por un lado, para que no haya una cantidad infinita que en definitiva dificulte la respuesta de mi parte, por un lado pedirles que nos circunscribamos al tema de hoy, ¿sí? Hay muchas cuestiones que sin lugar a dudas se plantean en relación a lo que vamos exponiendo a lo largo de todas estas clases, ¿sí? Pero les propongo en todo caso que aquellos temas que no se ajusten estrictamente al contenido de lo que vamos a ir desarrollando, en todo caso, lo dejemos para los minutos finales de la clase, así podemos aprovechar sin mayores interrupciones, ¿verdad? La exposición, ¿sí? No quiero vedar el espacio para el intercambio, sino simplemente optimizar el desarrollo de la clase, ¿sí? Bien, buenas noches a los que se van sumando. Ayer en un momento fuimos más de 400. Hoy ya vamos por 300 y algo, así que creo que la concurrencia va a ser igual que ayer. Bien, como les decía, durante el día de ayer iniciamos un recorrido por la historia de los derechos humanos y, como les decía, considerando los problemas de conexión que tuvimos, creo necesario comentar sumariamente de qué trató la primera clase, ¿sí? Iniciamos con un relevamiento de una serie de principios o máximas de la antigüedad, contenidos en documentos, manuscritos y otros instrumentos,
recuperados o bien en refranes propios de las culturas de transmisión oral, que daban cuenta de la existencia de exhortaciones a la solidaridad y respeto entre los seres humanos ya hace milenios atrás, ¿sí? En esa misma línea, en civilizaciones antiguas, como las de Grecia o Roma, nos encontramos con normas y trabajos desde la filosofía, en donde ya sea desde lo jurídico o bien lo teórico, se buscaba poner una cota al ejercicio del poder de parte de la autoridad, ¿sí? Sin embargo, en ninguna de estas culturas el reconocimiento de derechos era igualitario, ya que dentro de cada una de estas sociedades existían divisiones de clase o basadas en el género, en el linaje, en la nacionalidad, etc. Estas diferencias, como habíamos dicho, se remarcaron durante los oscuros años del medioevo, tiempo en el que se diera lugar la violación sistematizada de derechos humanos a través de la perpetuación de estas diferencias sociales y el uso arbitrario del poder. Ahora, es así como se generaron, pensemos en el momento en el que nos detuvimos en la historia, ¿no? Se generaron todas las condiciones para que estallaran las distintas revoluciones, ¿sí? Tanto en Europa como en América, pero sin que los avances, que sin duda existieron, ¿sí? Eso no lo podemos negar, pero sin que esos avances generados a partir de cada una de estas revoluciones fueran suficientes para eliminar las diversas violaciones de derechos, especialmente porque las declaraciones de derechos firmadas como consecuencia de estas revoluciones, si bien reconocían una serie de cuestiones, perpetuaban una estructura segregativa de sociedades en las que mujeres y esclavos, aparte de otros miembros de la sociedad, seguían encontrándose por debajo del estándar de lo que sería un ciudadano, ¿sí? Buenas noches, me alegro de que se hayan podido sumar. Bien. Bueno, entonces en el día de ayer avanzamos en la historia, ¿sí? Hasta la Revolución Francesa. Y de este repaso, ¿sí? Podemos extraer como una suerte de conclusión preliminar que la lucha por los derechos humanos es la lucha por contener el poder. No hablamos de la lucha por el poder, en donde supongamos dos facciones se disputan el bastón de mando. Eso se dio en algunos casos, es verdad, pero en la gran mayoría se trató de establecer límites y sistemas de control para el ejercicio del poder, dada la necesidad de que éste sea moderado, previsible y sobre todo ejercido en forma legítima. Bien, dado este estado de cosas, hasta aquí fue a donde llegamos ayer, ¿sí? Es fácil aventurar cuáles serían las luchas sociales de los siglos siguientes, ¿no? El primer punto a analizar va a ser en la clase de hoy esta deuda pendiente de todos aquellos postulados revolucionarios que consagraban la soberanía del pueblo y por lo tanto su potestad de elegir a sus gobernantes y la forma de gobierno, ¿no? Como dijimos ayer, los derechos del hombre y el ciudadano estaban en realidad limitados a ciertos hombres y a ciertos ciudadanos. Cuando a fines del siglo XVIII se proclaman las grandes declaraciones de derechos, primero en las colonias americanas y poco después en Francia, el derecho al voto es uno de los derechos que se recogen. No obstante, distaba mucho de ser un sufragio universal. A ver. Me asusté porque leí que no hay conexión, pero esta vez no soy yo, ¿sí? Esta vez no soy yo. Espero que el resto de los cursantes que estén teniendo problemas puedan restablecer la conexión. Pero veo que sigo transmitiendo, así que respiro. Bien, decíamos que
esta consagración del derecho al voto era todo menos universal, ¿no? Porque estaba claramente restringido y limitado al cumplimiento de distintos requisitos, ¿sí? Como por ejemplo el nivel de instrucción, la renta, la clase social, ¿sí? Los analfabetos, los pobres o los esclavos, ni hablar, ¿verdad? No podían votar. Pero no podemos olvidar a la mitad de la humanidad, ¿sí? No estaba incluida la mitad de la humanidad. Estaban excluidas todas las mujeres, en la medida en la que eran consideradas intelectualmente incapaces y sin criterios. Y en ese entonces, esta era la concepción que se tenía en general del género femenino, ¿no? Por todo esto, al final, la proporción de votantes terminaba siendo ínfima con relación a la población total, ¿sí? En este sentido, la lucha por el sufragio universal fue propia del liberalismo. Sin embargo, fue encarada desde distintos enfoques. Atento a que no solo era una cuestión de género, sino también de clase. No solo lucharon por el reconocimiento del derecho a votar las mujeres, sino también los grupos socialistas. En este sentido, tenemos que hacer una distinción entre distintos sistemas que existieron durante este tiempo. Por un lado, nos encontramos con el sistema de sufragio censitario, ¿sí? Que consistía en el voto reconocido a hombres, ¿sí? Cuando digo hombres no me refiero a la raza humana, sino al género masculino específicamente, ¿sí? Que era, como les digo, reconocido a hombres, pero en base al cumplimiento de diversos requisitos que podían variar según el lugar, ¿sí? En algunos casos se exigía que pertenecieran a alguna determinada clase social, ¿sí? Que tuvieran un determinado nivel de instrucción, o por ejemplo que pagaran impuestos, ¿sí? Lo que iba de la mano de la propiedad de la tierra y por supuesto también acrecentaba el clasismo presente en esta selección de los electores, ¿no? Bien, este sistema electoral rigió en la mayoría de los países desde los primeros reconocimientos del derecho al voto hasta, en algunos casos, ya casi terminado el siglo XIX, ¿no? Bien, en el medio, entre este sufragio censitario y el sufragio universal, rigió un sistema de sufragio masculino calificado que ahora se me perdió entre los comentarios, pero uno de ustedes vi de refilón que justamente hacía este aporte, ¿sí? El sufragio calificado, ¿sí? Fue digamos, un estadio intermedio dentro de lo que fue el camino hacia el sufragio universal. Y bajo este sistema, lo exigido para ser elector, además de ser hombre, claro está, era que debían tener determinada edad y saber leer y escribir, ¿sí? En muchos casos se pasó directamente del voto censitario al universal, pero en países como Ecuador, ¿sí? Tengo aquí mi lista de años, ¿sí? Ecuador desde 1861, República Dominicana en 1886, Argentina en 1912 o Uruguay en el 18, ¿sí? Se instauró este sistema de voto calificado, reservado a hombres y, orientado exclusivamente a los que supieran leer y escribir, ¿sí? Como les digo, fue sobre todo una transición entre el voto censitario, en donde realmente la propiedad jugaba un rol muy importante, ¿verdad? Al punto de que quien no era dueño de la tierra no votaba, y finalmente el voto universal, ¿sí? En cierto modo, la llegada del voto calificado masculino
podríamos atribuirla principalmente a las luchas socialistas, ¿sí? Esto no quiere decir que no existieran también en las filas del socialismo quienes exigieran el voto femenino, sino que la premisa fundante, a lo que apunto es a que la premisa fundante de las luchas socialistas era eliminar las brechas de clase propias de la diferenciación entre el proletariado por un lado y los dueños de la tierra o los medios de la producción por el otro, ¿sí? Veo que algunos van comentando qué fue lo que pasó en sus respectivos países, ¿no? Realmente les comento para que no sientan que tengo alguna preferencia o por República Dominicana o Ecuador, sino que seleccioné en forma completamente azarosa algunos de los países de los que algunos de ustedes son oriundos, pero de ninguna manera me atrevería a enumerar absolutamente todos los hitos de cada uno de los países de cada uno de ustedes, porque ya ayer me di cuenta de la multiplicidad de nacionalidades que hay dentro de este auditorio. Así que no voy a detenerme en las conquistas de cada uno de los distintos países, pero ya les digo, seleccioné un par solamente a título ilustrativo, ¿sí? Bien. En paralelo a esto, desde los primeros feminismos se buscó justamente el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres. En Inglaterra, John Stuart Mill publicó El sometimiento de la mujer en 1869, ¿sí? Y pocos años antes había presentado al Parlamento inglés una demanda a favor del voto femenino que, al ser rechazada, propició de alguna manera el nacimiento del primer grupo de sufragistas británicos, que fue la Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer. Pero ya antes de la conformación de este grupo, se realizó en los Estados Unidos, en 1848, la Declaración de Seneca Falls, que suele ser considerado como el nacimiento del movimiento sufragista femenino. De esta declaración quisiera leerles un extracto, ¿sí? Esta es una traducción de la declaración que dice lo siguiente. Es, como les digo, solamente un extracto, la declaración es mucho más larga, la pueden googlear o en todo caso yo se las mando para que la puedan tener o la cargo al drive que compartí con el resto de las lecturas, ¿sí? No todas, pero sí con las lecturas para la clase de la clase de ayer, la de hoy y la de mañana. Esto, como les decía, es nada más que un extracto, ¿sí? Y dice: la historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones perpetradas por el hombre contra la mujer, con el objetivo directo de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrarlo, vamos a presentarle estos hechos al ingenuo mundo. Fíjense ya la selección de palabras que tiene, resulta, a mí por lo menos, muy interesante, ¿no? Dice, y aquí comienza la enumeración de la que yo rescaté únicamente los primeros 4 puntos, ¿sí? Y dice: nunca le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable al voto. 2. La ha obligado a acatar leyes en cuya elaboración no ha tenido participación alguna. 3. Le ha negado derechos reconocidos a los hombres más ignorantes e inmorales, tanto americanos como extranjeros. Habiéndola privado de este primer derecho como ciudadano, el sufragio, y habiéndola dejado, por lo tanto, sin representación en las asambleas legislativas, la ha oprimido por todas partes. Y después continúa, ¿sí? Es una declaración bastante larga, no quisiera leerla entera, considerando que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Así que vamos a continuar sobre esta serie de planteos que yo les acabo de leer, ¿no? Fíjense que de alguna manera, hasta el día de hoy, perduran ciertas instituciones, llamémoslas así, en muchos ordenamientos normativos de varios países que tienen un corte, llamémoslo así, machista, y que si uno hace un análisis crítico podría encontrar la razón de esto en que podrían ser producto de
un poder legislativo que no tenía integración femenina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no solo nos encontramos a veces con normas, ¿sí? Sino que además, a veces, y esto por ejemplo en el derecho argentino, específicamente en mi rama, que es el derecho penal, suele ocurrir cuando estudiamos, por ejemplo, el homicidio en estado de emoción violenta, nos encontramos con que las lecturas que tenemos que hacer en la universidad para abordar estos institutos, en particular este tipo penal, por ejemplo, eh, son de hace muchísimos años y, por ejemplo, en el caso del homicidio en un estado de emoción violenta, eh, la mayoría de los ejemplos, ¿sí?, que ilustran los textos tienen que ver, por ejemplo, con el hombre que llega a su casa y se encuentra que la mujer está en ilegítimo concúbito con otro hombre. O el hermano que descubre comportamientos impúdicos en su hermana y tiene que de alguna manera recuperar el honor, ¿sí? En ese sentido, fíjense cómo, a pesar de que en algunos casos el texto de la norma no parece aludir a cuestiones sexistas, de cualquier manera hay reminiscencias en los textos de estudio justamente a posturas de este corte, ¿no?, a ideologías de este corte. Ahora, retomando la cuestión del voto, ¿no?, a lo largo del siglo XIX el derecho al voto femenino fue conquistado paulatinamente en distintos lugares. Otra vez, no quiero detenerme en cada uno de los años en los que nuestros respectivos países lo han logrado, ¿no? Cada país de los que son oriundos ustedes tienen su propia historia de lucha de los movimientos sufragistas feministas locales para la conquista del derecho al voto. Por eso, como les decía, considerando que podríamos dedicarle un curso entero al tema, no quiero ahondar en la historia de cada uno de ellos. Lo que sí debemos remarcar, ¿sí?, fue un denominador, no digo común, pero sí frecuente en la mayoría de los casos, que fue el reconocimiento a votar, más no el de ser votado, ¿no?, el derecho a ser votado. Esto vino después y con frecuencia también de la mano de la necesidad de implementación de leyes de lo que se llama discriminación positiva, como las leyes de cupo femenino, en los que se exige un determinado porcentaje de mujeres en la lista de candidatos, ¿sí? Los derechos electorales femeninos fueron incorporados a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pensemos, recién en 1948, y en el 52 se celebró la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. A ver, el concepto de crimen pasional en sí, el concepto de pasional suele estar asociado precisamente a esta clase de ejemplos, ¿no? Pero vamos en vías de desromantizar esta clase de crímenes violentos. Cuando hablamos de crimen pasional, de por sí la expresión pasional parece contener un cierto grado de, digamos, romantización de la violencia, y vamos, creo yo, en vías a eliminar esa clase, por lo menos de expresiones, lo que no quita que el estado de emoción violenta exista, pero lo que quiero decir es que no se circunscribe exclusivamente a estos casos, ¿verdad? O por lo menos no todos estos casos se tratan de estados de emoción violenta. La mayoría de las veces la realidad es que no lo son, ¿sí? Pero bueno, la idea no era detenernos, digamos, a profundizar sobre un análisis comparativo de este tipo penal en los distintos países, ¿no? A ver, sobre apremios ilegales, no, pero podríamos en todo caso conversar al respecto cuando termine la clase, en algunos minutos que nos queden, ¿sí? No hay ningún problema.
Bien, indefectiblemente se tiene que hacer alusión a la conquista de los derechos por parte de las mujeres, ¿no? No se trata de feminizar el análisis de los derechos humanos, sino de reconocer una lucha que no podemos negar, debió librarse para que la humanidad pudiera avanzar, ¿no? Ahora bien, si pensamos en las luchas obreras, nos encontramos con que siempre, tanto en relación al derecho al voto como al resto de las reivindicaciones de derechos, como dije hace unos minutos, el enfoque vino dado por la lucha de clases, sin contemplar como tema prioritario las distinciones basadas en el género a la hora de, por ejemplo, acordar el pago de salarios, ¿no? Es por eso que los distintos feminismos, y como les digo, no se puede obviar la lucha feminista a lo largo de todos estos siglos, desde siempre han tenido que luchar por la eliminación de distintas formas de discriminación basadas en el género. Ya sea que éstas se den en el marco de, por ejemplo, los derechos electorales, claro está, sino también en todos los demás ámbitos, ¿sí? El derecho civil, los ámbitos sociales y políticos, ¿sí? Pensemos que fiel al sistema del derecho romano, en la mayoría de las legislaciones no extendieron, por ejemplo, a las mujeres el ejercicio de la patria potestad, sino hasta el siglo XX, ¿sí? Siendo que antes era solo ejercida por el pater familia. Bien, aunque yo no lo exponga, me parece muy interesante, muy bueno que ustedes vayan haciendo los aportes de lo que ocurrió en cada uno de sus países, porque creo que más allá de lo que yo diga, la clase puede volverse sumamente enriquecedora también con el aporte de ustedes. Bien, decíamos que así como a siglos del imperio, ¿verdad? La potestad de ejercer la patria potestad, no se les reconocía a las mujeres, tampoco se les reconocía la potestad de ser titular, por ejemplo, del derecho de dominio sobre sus propios bienes. Esto también fue un producto de la lucha feminista. Las Naciones Unidas fueron aprobando, y aquí me corro de lo que sería el siglo XIX, claro está, eh, han ido aprobando otros documentos relativos a los derechos de las mujeres, fuera de estos dos sobre los derechos electorales, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el del 52 sobre los derechos políticos de la mujer. Fuera de esos instrumentos, ha ido aprobando otros, como por ejemplo, miro mi apunte de los años, en 1967 la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bien, aún en la actualidad, como de hecho salta a la vista, se encuentra mucha resistencia por parte de algunos sectores que suponen que todos los derechos ya han sido conquistados y que se gozan en igualdad de condiciones. El movimiento feminista sigue librando batallas contra ciertas formas de violencia que han sido naturalizadas y por lo tanto en la mayoría de los casos no son percibidas como tales. Ni hablar de las formas más extremas de violencia, explícita e innegable, como pueden ser los femicidios en sus diversas modalidades, ¿no? Al lado de, al lado de estas formas de violencia brutal, y hago aquí un muy breve paréntesis en la exposición, pareciera que lo que voy a decir es unanimidad, pero representa una forma clara de eliminar los micromachismos y otras formas de violencia simbólica y estereotipos basados en género. Una cuestión que comento así muy brevemente, cuando yo converso con Damián Armijos, director de Latin Juris, sobre los eventos académicos como este curso o los encuentros que se puedan realizar, él me manifiesta el interés de la institución como de que Latin Juris no sea un espacio
no solo que aglutine académicos de varios países, sino que además promueva la paridad de género en los encuentros. Y esta cuestión de la paridad de género en eventos académicos se ha planteado en la mayoría de las universidades hace relativamente poco, y sobre todo en ramas del derecho donde existen estereotipos de género. Si pienso en mi área, por ejemplo, en el derecho penal, este fue un espacio claramente ocupado por hombres durante muchísimo tiempo. Piensen ustedes de qué catedráticos han estudiado la materia, de los libros de texto, de qué catedráticos. Me atrevo a aventurar que con seguridad deben haber sido hombres, ¿no? Ahora bien, si volvemos sobre las luchas por las conquistas de derechos durante el siglo XIX, existe un grupo sobre el que debemos hablar, ¿sí? Y es de esta clase social que desde la antigüedad fue el último nivel de la pirámide social, o podríamos decir también el suelo sobre el que la pirámide social se erigía, puesto que sin la esclavitud las sociedades tal como se presentaron, tal como se conformaron, no hubieran podido existir. Bien, retomemos. El sistema de producción, ¿sí?, de la mayoría de las comunidades medievales e incluso de los últimos siglos se basaba en la explotación de seres humanos reducidos a esclavitud. Esa fue la mayor dificultad a enfrentar en aras de su abolición, o por lo menos la causa de la mayor oposición y la mayor resistencia, ¿sí? A lo largo del siglo XIX, en los distintos países y mediante diversos instrumentos, fue progresándose en la línea abolicionista, ya sea decretando primeramente la libertad de vientres o prohibiendo la esclavitud en forma tajante y directa, ¿sí? No quisiera centrarme tanto en las fechas, sino que quiero detenerme en el contexto político, social y económico regente durante esos periodos. Recordemos que durante el siglo XIX, con la revolución industrial, el ser humano fue en muchos casos reemplazado por la máquina dentro de algunos eslabones de los distintos circuitos de producción. En este orden, la competitividad dentro del mercado propio de un sistema liberal cada vez más consolidado se mantenía para algunos gracias a la mano de obra esclava. Como decíamos recién, la cuestión económica fue la causa de mayor oposición y resistencia, ¿sí? Aunque para la mayoría de nosotros, al mencionarse el vocablo esclavitud suene como algo que ocurrió hace ya demasiado tiempo, esto es producto de nuestra afiliación americana y europea, ¿verdad? En ambos continentes la esclavitud fue abolida durante el siglo XIX y ya prácticamente había desaparecido a inicios del siglo XX, pero en lugares de Asia, África, Oceanía, la esclavitud se mantuvo durante mucho tiempo ya avanzado el siglo XX. Solo a título de ejemplo, ¿sí?, en Mauritania recién fue abolida en el año 1980, año en el que muchos de ustedes probablemente ya habían nacido, ¿sí? Ahora, la abolición de la esclavitud supuso un avance hacia la consolidación del respeto de los derechos humanos. Como sabemos, el esclavo no gozaba del mismo estatus jurídico que el resto de la ciudadanía y gracias a todo lo que eso implicaba sostenía el sistema de producción de ese tiempo. Hoy la mayoría de los sistemas de producción también tienen asiento en diversas formas de mayor o menor explotación, ¿sí?, basada en una desigualdad estructural entre clases, aunque sin hacer esta distinción jurídica que sí se encontraba presente cuando la esclavitud era un instituto legal, ¿verdad? Bien, pensemos, por ejemplo, que en Brasil, si mal no recuerdo, a principios del siglo XXI, en el año
2002 o 2003 fueron liberados más o menos 10.000 personas reducidas a esclavitud por algunos hacendados, ¿no? Por lo que, aunque haya sido abolida en el plano jurídico, no puede negarse que en la praxis aún existan sometimientos de ese tipo. De por sí, la trata de personas, con independencia de los fines, ¿sí? Ya sea que se trate de trata con fines de explotación sexual o laboral, ¿sí? Se traduce en nuestros días digamos, es la esclavitud de nuestro siglo, ¿verdad? Ahora bien, es importante que vinculemos estas formas de sometimiento al mantenimiento en movimiento, insisto, de algunos circuitos productivos. Dentro de esta lógica del mercado, a menor costo de mano de obra, mayor va a ser mi ganancia, ¿no? Y por lo tanto, cuantas más personas yo pueda tener trabajando para mí en condiciones infrahumanas, mayor provecho le voy a sacar a la producción, ¿verdad? Bien, sí, coincido con todos los que sostienen que actualmente se mantiene la esclavitud, aunque solamente tenemos que decir que no sería esclavitud porque no implica una disminución de la condición ciudadana de esas personas. Sin embargo, sin lugar a dudas se trata de condiciones perfectamente asimilables en los hechos, ¿verdad?, de la esclavitud y sin lugar a dudas personas a las que el Estado difícilmente puede llegar en su auxilio, ¿verdad? Bien, es importante, como les decía, hacer esta vinculación entre la lógica del mercado y las condiciones en la cual la gente efectivamente trabajaba, ¿no? Es por esto que creo que, aunque como vimos, el sistema esclavista coexistió durante mucho tiempo con regímenes más humanistas, no se puede dejar de vincular a las luchas obreras como la otra pata dentro de este intento de humanización de los procesos productivos, ¿sí? El paradigma económico que guió el desarrollo durante los siglos, XVIII y XIX fue el del capitalismo liberal, ¿sí?, presentado por Adam Smith en el siglo XVIII. Adam Smith reformuló la justificación del Estado y del mercado, ¿no? Les asignó nuevas funciones y sentó las bases para un gobierno de los propietarios. Si los intereses privados funcionasen en circunstancias de economía perfecta, sin intervención estatal, según él, se desarrollarían de forma tal que lograrían lo mejor para toda la sociedad. En un sistema de libertad natural, ¿no?, en el que cada uno persigue a su manera su propio interés, en la medida, por supuesto, de que se mantenga dentro de la ley, ¿no? El gobierno, de acuerdo a los postulados de esta teoría liberal, se va a limitar a mantener la seguridad y la justicia, además de ciertas otras instituciones públicas, como por ejemplo la educación, ¿sí? Sin embargo, esta especie de liberalismo sin reglas no fue tal. Como sabemos, se benefició a los poseedores y se perjudicó a los otros, absolutamente todos los otros, produciendo una inequidad social y la explotación de la clase trabajadora, es decir, la explotación del proletariado. Sin embargo, si bien la aplicación de un sistema como este sobre la base de una sociedad desigual naturalmente podría tender al crecimiento de la brecha entre clases, lo cierto es que si hacemos una revisión crítica de la historia, nos encontramos con que este sistema propuesto por Adam Smith nunca fue aplicado en forma pura y plena, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se habla de liberalismo sin reglas, ¿sí?, liberalismo sin reglas, hacemos alusión en realidad a una falta de regulación normativa de nada más que un aspecto de la realidad productiva. Mientras que el mercado era conducido por una mano invisible, esta expresión tan propia de Adam Smith,
los reclamos del proletariado eran sofocados por una mano bastante evidente, ¿verdad? Cuando las condiciones laborales que permitían a los propietarios aumentar sustancialmente sus ganancias se volvían infrahumanas, que es lo que ocurría las más de las veces, y los trabajadores, por supuesto, recurrían a mecanismos defensivos como la huelga o la sindicalización, ¿sí? Esta clase de prácticas naturales eran declaradas ilegales y claramente reprimidas por una mano que de invisible no tenía absolutamente nada, porque los estados operaron en forma funcional a estas formas de explotación, de producción-explotación, mediante precisamente la contención y el control de los explotados. Esta asociación entre dueños de empresas, patronos y la autoridad, ¿sí? Y las diferentes manifestaciones del poder de policía ejercido sobre los trabajadores fue el caldo de cultivo para todas las luchas sociales. Todo, no nos olvidemos, en, a su vez, un contexto, ¿verdad?, marcado por los avances tecnológicos propios de la revolución industrial y la expansión de sociedades urbanas con dinámicas de concentración de poder. Bien, a pesar de la oposición férrea de los sectores de poder, las luchas obreras se tradujeron en la conquista de derechos sociales, como por ejemplo el límite a la jornada laboral, el reconocimiento del derecho a huelga y algo que resulta vital para que el proletariado pueda incidir en forma más significativa en la toma de decisiones, que es la libertad de asociación sindical, ¿sí? Cuando hablamos de personas que tienen escaso acceso al poder, claramente la posibilidad de agruparse constituye algo vital para poder ejercer precisamente alguna clase de presión sobre los sectores que sí detentan el poder. Bien, permiso. Buenas tardes a los que se van sumando. Bueno, las diversas ideologías socialistas han propugnado desde distintos marcos teóricos, ¿sí?, y con distintas estrategias de acción en la práctica, una modificación de las estructuras de poder para una nueva organización de la sociedad y del Estado. De fondo existe una gran convicción democrática, ya que no podemos hablar de una democracia real cuando las elecciones de un enorme sector de la población están siendo condicionadas por factores como la dominación de ese sector a manos de otro, ¿no? En todo el globo, en todo el mundo, se han hecho distintos ensayos, llamémoslos así, para poner en práctica las doctrinas socialistas. Claro que se ha hecho bajo distintas estructuras y modelos de Estado, llegando en algunos casos, por todos conocidos, al establecimiento de verdaderos estados totalitarios y a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte de la autoridad de turno, ¿no? Ayer, en un momento mencioné esta obra maravillosa de George Orwell, Rebelión en la Granja, que es precisamente una fábula satírica que narra, de alguna manera, las contradicciones en las que incurriera en la praxis la revolución socialista rusa. El sometimiento final de toda la granja a manos de los cerdos que reemplazaron los mandamientos iniciales, que eran un montón, por una única máxima que decía todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, es una brillante y aguda síntesis de cómo en algunos casos las ideas de la teoría socialista fueron mal implementadas y tergiversadas en la praxis. Más allá de las luchas obreras por la conquista de derechos sociales, la consolidación del Estado liberal influyó en múltiples aspectos
aspectos de las sociedades y sus correspondientes dinámicas. De todos estos aspectos, uno ya ha sido tratado, que es la necesidad de universalización del sufragio. Pero por otro, nos encontramos con también la modificación de los paradigmas del castigo, ¿sí? Si puedo subir ese libro, sí, creo que todos están disponibles en internet. Podríamos buscarlo o en todo caso, si pudiera, se los comparto, ¿no? Creo que es una obra que todos deberíamos leer, es muy llevadera. Yo la tuve que leer en el colegio, en realidad, como una obligación, pero es de esas pocas obras que a pesar de que uno lo lee obligado, ¿sí? De cualquier manera me gustó al punto de seguir recomendándolo, ¿no? Hay otras que, habiéndolas leído obligado, no me llegaron a gustar, pero esta creo que es una que todos deberíamos en algún momento leer, ¿no? Pero bueno, como les decía, esta consolidación del Estado liberal también impactó, ¿sí? En otras áreas como el cambio de visión respecto al castigo, a la forma de castigo, ¿no? Porque las necesidades de la revolución industrial ameritaron un cambio en la forma en la que el castigo estatal era administrado, ¿no? A un Estado que se enfoca en la producción no le servía seguir quemando, descuartizando, mutilando o incapacitando personas, sino que era necesario buscar utilidad también en la aplicación de las penas. Y esa utilidad va a venir de la mano del disciplinamiento de grupos de personas explotados, ¿no? El individuo, en teoría, aumentaría su capacidad productiva mediante el entrenamiento del cuerpo y de la mente, por lo que la privación de la libertad como medida disciplinante se generaliza a lo largo de todo el siglo XIX. Bien, veo que entre los comentarios al parecer hay más de un amante de la literatura, o quizás esta obra que cité justamente es quizás muy conocida, pero me alegro que algunos inmediatamente asocian a Rebelión en la Granja a raíz del autor con 1984. A los que se van sumando recién les comento que estamos trabajando el tema de la clase de hoy. Es la historia a partir, ¿verdad? La historia de los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa durante el siglo XIX y el XX, ¿sí? Me alegro de que se hayan podido sumar. Ahora, continuando, la prisión nace justificada por las necesidades disciplinarias para las que el encierro y el ascetismo van a ser sumamente funcionales. La influencia religiosa va a ser un denominador común de la mayoría de las prisiones, ¿sí? A pesar de que la mayoría de ustedes que tenga alguna lectura hecha en relación al nacimiento de la prisión, inmediatamente piense en la influencia de los cuáqueros en Estados Unidos, ¿no? Lo cierto es que en todas las regiones la religión jugó un rol crucial dentro del esquema de reeducación carcelaria. La disciplina como pilar central de la misión de la prisión se asentó históricamente sobre pilares como la religión, el trabajo y la educación. Todas cuestiones que, de alguna manera, buscan obligar a la incorporación de determinadas pautas de conducta, ¿no? En este sentido, el panoptismo, ¿sí? Si bien es atribuido a los trabajos de Jeremy Bentham, creo que en su concepción misma estuvo presente en la religión desde mucho, mucho antes. Posiblemente Bentham fue quien fundamentó su importancia disciplinante y para eso ideó arquitectónicamente esta máquina de incorporación de pautas de conducta. No olvidemos que el panóptico de Bentham era
un diseño arquitectónico para las cárceles, ¿no? Sin embargo, yo creo que la idea en sí de debo portarme bien porque alguien me puede estar mirando está presente desde siempre en las religiones, o por lo menos en el cristianismo, ¿no? Tengo que comportarme bien porque Dios ve lo que yo estoy haciendo. Siempre que pienso en el panóptico, me viene a la mente, ya que hay amantes de la literatura, vamos a ver si hay también algún amante de la pintura, ¿no? A mí me viene a la mente, cuando hablamos del panóptico, un cuadro del Bosco que siempre me fascinó, que es La Mesa de los Pecados Capitales. Les recomiendo que la vean. Ahora o cuando termine la clase, probablemente por lo comprometidos que veo que algunos están en el curso, quizás alguien publique una imagen. Pero les digo, ahora o después, véanla porque no tiene desperdicio. Se trata de un círculo en el que están representados los 7 pecados capitales. En los ángulos tenemos representaciones de la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, pero en el centro encontramos una imagen de Dios y la inscripción Cabe Dominus Videt, o sea, cuidado, Dios lo ve. Ya si pensamos en la ubicación de cada elemento dentro del cuadro, Dios en el medio y alrededor los pecados, la imagen del panóptico como construcción edilicia parece venir fácilmente a la mente, ¿no? Ahora, fin del segmento cultural, ¿no? Se dice que la prisionalización formó parte del proyecto liberal democrático, atento a que se necesitaban personas capaces de gobernarse a sí mismas para luego afianzar un voto. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que esta capacidad de autogobierno fuera orientada libremente, sino que el fin era que el sujeto eligiera libremente obedecer, ¿sí? Era elegir obedecer. Bien, sabía que alguien iba a publicar el cuadro, ahí lo pueden disfrutar todos. Bien, quiero leerles también una cita de Alexis de Tocqueville, en realidad citada por Ignacio Anitua en su libro de Historia de los Pensamientos Criminológicos, ¿sí? Pertenece a la obra de Tocqueville, La democracia en América, y dice: la tiranía deja libre el cuerpo y embiste directamente contra el alma. El amo no dice más, debes pensar como yo o morir. Dice, eres libre de no pensar como yo. Tu vida, tus bienes, todo te será dejado, pero a partir de este momento eres un intruso entre nosotros. De esta manera, en opinión de Anitua, se extiende la reflexión sobre lo punitivo o excluyente hacia absolutamente todo lo social. Si bien se gestó una doctrina liberal y democrática, también significó esto una vuelta al organicismo social, ¿no? En otro orden de ideas, debemos remarcar también la importancia del discurso médico en la fundamentación de las medidas de control social implementadas entonces por la autoridad, ¿sí? Y aquí vamos acercándonos a otro tema que va a ser especialmente importante más adelante. Esto es así porque la medicina en general, pero especialmente la psiquiatría alienista, ¿sí?, unidas a la medicina social, propusieron que por el bien tanto de la comunidad como del individuo, aquellos que por presentar anomalías o imperfecciones en el temperamento o comportamiento se encontraban por fuera del contrato social, se les aplicaran medidas de aislamiento, ¿sí?, en manicomios, asilos u hospicios. Pensemos que mientras que la prisión estaba orientada al castigo, ¿sí?, es decir, llegaba después de que los derechos y bienes jurídicos eran afectados, ¿sí?, este otro encierro, el de los hospicios, tenía en miras en realidad un fin preventivo. Por eso esta institución tiene un rasgo de arbitrariedad especialmente marcado. Se trataba del encierro como medida de profilaxis social para sujetos considerados peligrosos o anormales
fuera de los límites jurídicos de una incipiente legalidad, ¿sí? Considerando que el concepto de normalidad en realidad es coyuntural y teniendo en cuenta la cantidad de anormales encerrados durante eso que Foucault llamó el gran encierro, podemos colegir con mucha facilidad que en realidad se trató de una forma, el encierro terapéutico fue una excusa para el control de amplísimos sectores de la población. Otra vez, una práctica orientada a resguardar el ejercicio del poder del peligro representado por aquellos que cuestionaban su legitimidad o su forma de ejercerlo. No hace falta explicar las múltiples formas en las que la dignidad humana fue vulnerada durante este gran encierro, ¿no? Todos nos lo podemos imaginar y por eso creo que lo importante para destacar es el uso de esta clase de medidas como forma de verticalización del poder. Bien, este noviazgo entre las ciencias naturales y el ejercicio del poder de parte de la autoridad atravesó varias etapas, algunas más intensas que otras. Pensemos, por ejemplo, en el darwinismo social, en el higienismo social y finalmente el matrimonio, ¿verdad?, que celebraron cuando las distintas variantes del positivismo criminológico irrumpió en escena. Recién algunos de ustedes hacían referencia a Lombroso, Garófalo, Ferri, ¿sí?, que son claros exponentes del positivismo criminológico, que de por sí traían consigo, pensemos en Lombroso como ejemplo, ¿verdad?, ya de por sí un error epistemológico muy grueso. Pensemos que para estudiar al supuesto hombre delincuente, il uomo delinquente, Lombroso fue a buscarlo a la prisión y allí únicamente nos encontramos con aquellas personas que fueron captadas por el sistema penal, lo que no quiere decir ni que hayan sido quienes efectivamente cometieron delitos, como tampoco quiere decir que los que están afuera no los hayan cometido, ¿sí? Pero esta no es una clase de criminología ni sobre la historia de la criminología. Por eso es que lo que quiero que rescatemos de toda esta seguidilla de teorizaciones hechas en torno a la influencia de la cuestión médica en la cuestión criminal es la consecuencia que trajo aparejada. Hablamos de la clasificación de seres humanos mediante la realización de juicios de valor a partir de datos del ser, ¿sí? Foucault en su seminario sobre genealogía del racismo sitúa el nacimiento del racismo no en esta época, sino alrededor de más o menos los siglos XII o XIII. El racismo no habría surgido estrictamente como una forma de segregación de individuos en razón de la religión o la etnia, sino que en sí constituyó una forma de discurso, de construcción de la verdad al momento de crear a ese otro del cual yo me tengo que diferenciar. Esta cuestión que llevaba siglos presente dentro de todas las comunidades se robusteció al encontrar fundamentos de corte pretendidamente cientificistas. De esa forma, la clasificación de seres humanos en útiles o inútiles, aptos para la convivencia o peligrosos, propios o extraños, enemigos, traidores, etc., se facilitó. Esta clasificación se facilitó. Solo los propios, ¿sí?, serían merecedores del goce de ciertos derechos, y yendo un poco más lejos, solo los propios tendrían el estatus de persona y serían sujetos plenos de derecho. Ya aquí, con este discurso, nos situamos en la antesala de cualquier genocidio. Sí, es verdad, cuando dicen que las investigaciones de Lombroso se basaron sobre prisioneros de una sola nacionalidad, es cierto, pareciera que siempre el delincuente era parecido a un tano napolitano cualquiera.
Pero bueno, como les decía, de esto lo que quiero que rescatemos es la importancia que este discurso pretendidamente cientificista tuvo para legitimar la clasificación de seres humanos. En eso es en lo que quiero que nos detengamos y lo que quisiera que pudiéramos retener a lo largo del resto de la exposición de hoy. Ahora, para volver a ubicarnos temporalmente, pensemos en la lógica de mercado de finales del siglo XIX. El exceso de la producción de bienes posterior a la Revolución Industrial, de acuerdo a esta lógica de mercado, generó también un exceso de oferta y una consiguiente necesidad de ubicar nuevos mercados. En este orden de ideas, el imperialismo fue una consecuencia del esquema productivo capitalista. Permiso. Dentro de este esquema imperialista, nos vamos a encontrar con que en medio de, a su vez, tensiones por el dominio de territorios que funcionaban como cantera de recursos en buena parte del mundo, pero especialmente en África, por un lado; por el otro, tensiones producto de la ocupación de territorios anexados a algunas potencias. Pensemos, por ejemplo, en Alsacia y Lorena, que después de la guerra franco-prusiana había sido anexada por Alemania y Francia la reclamaba. A su vez, pensemos en la exacerbación del nacionalismo y, por otro lado, ya en la formación de alianzas internacionales durante este proceso de paz armada que implicó una importante carrera armamentística. Si sumamos todo esto, podemos concluir en que estaban dadas las condiciones para que, como finalmente ocurrió con el asesinato de Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, estallara la Primera Guerra Mundial. No quisiera detenerme en las múltiples violaciones violaciones a los derechos fundamentales que pueden ocurrir durante una guerra. Tampoco en las pérdidas propias de la guerra. Creo que no hace falta exponer ninguna estadística de las pérdidas humanas y materiales que generó la Primera Guerra Mundial. Sí, para no perder el norte que nos guía durante este recorrido histórico que estamos haciendo, es importante que pensemos en las consecuencias que implica o que implicó el ejercicio de poder por parte de los vencedores. En este orden de ideas, pensemos en primer lugar en la nueva diagramación del mapa europeo. No importa quién viva allí, tampoco me importa preguntarle, pero a partir de este momento su territorio va a ser este, con estos límites, y se llamará X. ¿Sí? El reparto del mapa europeo y de las colonias constituye un tremendo acto de poder. Pensemos en que la conformación de nuevos países venía siendo producto de luchas independentistas internas, pero ahora, fíjense, es producto de una decisión de una potencia extranjera. Por supuesto que el instrumento en el que obligatoriamente debemos hacer un parate es el Tratado de Versalles. No solo implicó un nuevo diseño del mapa y la creación de la Sociedad de las Naciones, sino que especialmente en relación al tratamiento de Alemania tuvo una implicancia, como ustedes saben, determinante. No solo se le prohibió a Alemania la entrada a esta nueva organización que velaría por la paz, es decir, la Sociedad de las Naciones, sino que además las exhortaciones a asumir desde el punto de vista moral y pecuniario la culpa por la guerra significó el establecimiento de condiciones que perduraron durante años en la nación alemana. Aclaro que no me olvido de que en simultáneo estaba ocurriendo el genocidio armenio, pero me gustaría mantener la exposición dentro de los límites geográficos de Europa para poder llegar a donde quiero llegar. Bien,
más allá de la humillación de todo el país, estamos hablando de la atribución por parte de los vencedores de la facultad de imponer a generaciones y generaciones de alemanes el pago de una multa que, esto hay que decirlo, recién se terminó de pagar en el año 2010, ¿sí? Siendo que la deuda se redujo a la mitad después de la Segunda Guerra Mundial en 1953. Es decir, aún los alemanes más ancianos, que vieron saldada la deuda 92 años después, ni siquiera existían al momento de la celebración del Tratado de Versalles, o quizás estaban, no sé, aprendiendo a caminar, ¿sí? Durante los años posteriores, en un continente arrasado por la guerra, comenzaron a circular muchas obras de distinta índole, entre las que quisiera destacar a este librito, ¿sí? Que es la teoría del derecho conforme a la ley de las razas, ¿sí? De Helmut Nicolai, en donde además se compilan publicaciones que el autor había hecho en varios periódicos. Raúl Zaffaroni se refiere a este libro, de hecho Zaffaroni es el traductor de este libro, y se refiere a él como una obra maestra en el género de la manipulación. Fíjense que es una declaración muy fuerte, son palabras muy fuertes. Dice que es una singular colección de atroces disparates, y coincido en que efectivamente es así. Este libro, que apela a la emotividad del lector, de alguna manera plantea un discurso legitimante del odio y la superioridad de la raza aria. Las publicaciones de Nicolai, aún siendo delirantes, gustaban, ¿sí? Y junto con otras del mismo corte ideológico, fueron difundiendo ideas que calaron muy profundo en la psiquis de muchísimas personas. Ahora, tomemos esto en cuenta y situémonos dentro de aquel contexto social de pobreza. A ver, ¿puede volver a repetir el autor del libro? Sí, es Helmut Nicolai. Helmut y latina, ¿sí? Esta es una traducción con la que, por lo menos con la que yo cuento, es una traducción hecha por Eugenio Raúl Zaffaroni en miras a alertar sobre la facilidad con la que esta clase de textos muchas veces terminan convenciendo de verdaderas atrocidades a algún lector desprevenido, ¿no? Estoy convencida de que lo van a poder encontrar en internet, ¿sí? Si lo buscan, probablemente lo van a encontrar. Es un texto que, ya les digo, como la mayoría de las obras que tienen esta inclinación ideológica, son importantes de leer precisamente por la necesidad de tener siempre la alarma prendida, ¿sí? No es infrecuente el intento de muchas personas de retroceder en lo que fue la conquista de derechos, ¿verdad? Entonces, poder hacer una lectura de esta clase de obras, ya sabiendo, como usando esta expresión que usaba ayer, que les decía que es muy argentina, ya con el diario del lunes nosotros podemos hacer un análisis distinto del contenido de todas estas obras. Pero bueno, bien, me alegro de que la hayan encontrado. Según Zaffaroni, y esto no sé si la versión que ustedes encontraron es esta, traducida por él, que incluye un prólogo y un estudio introductorio de su parte, pero él comenta que lo había hojeado un par de veces y que había trabajado en algunos segmentos muy puntuales, pero que cierto día se sentó a leerlo y no pudo parar hasta que lo terminó, porque realmente se trataba de algo tan disparatado que no lo pudo soltar, ¿sí? No lo pudo soltar. Se llama La teoría del derecho conforme a la ley de las razas, de Helmut Nicolai. Estimo que ustedes podrán democratizarlo entre los miembros del grupo. Yo si no, yo la verdad no me atrevo a digitalizar todo esto, pero
con seguridad lo van a conseguir. Ahora, volvamos. Vamos a tomar en cuenta todo esto y situarnos, ¿sí?, en aquel contexto social de extrema pobreza, de nacionalismo exacerbado, clasificación de seres humanos de los años 30. Y, a ver, metámonos en la cabeza de un adolescente de 15 años, ¿sí?, que en ese momento ya sabe que hasta sus tataranietos tendrán que trabajar para que el Estado pague una deuda producto del ejercicio de poder de los vencedores de una guerra en la que él no participó, ¿sí? De ninguna manera pretendo plantear la justificación de una nueva guerra, y mucho menos sabiendo todo lo que él implicó. Como les decía, con el diario del lunes, absolutamente nadie se atrevería a justificar lo que vino después. Pero en cierto modo, creo que cualquiera de nosotros diría, si se ubica en el lugar de este adolescente imaginario que les propongo, que esa situación, sin lugar a dudas, iba a explotar. A ver, en 1939 Hitler invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Cuando concluye en 1945, ¿sí?, el panorama que deja es verdaderamente desgarrador. Más de 50 millones de muertos, en los que de hecho gran parte se trataba de población civil, 2 explosiones nucleares dirigidas específicamente contra la población civil, hablamos de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí?, de las 2 bombas, el niño y el gordo, la primera era Little Boy, la segunda Fat Boy. Junto con esto, deportaciones masivas, el exterminio metódico y sistemático en los campos de concentración, en los campos de exterminio nazis, tanto de judíos como gitanos, homosexuales, minorías étnicas y opositores políticos, ¿sí? Esta es una cuestión que muchas veces no se repite, pero claramente la deportación a campos de concentración de ninguna manera fue solo reservada a personas que ellos mismos clasificaban como inferiores en función de la... A ver... Sí, no puedo pronunciar el nombre de quien acaba de hacer un aporte y dice: estas atrocidades que no hubieran sido posibles, como señala un autor, sin la aquiescencia pasiva del pueblo. No solo aquiescencia pasiva, de hecho hay datos históricos que dan cuenta de ciertos progromos o asesinatos que se cometieron por civiles, ¿sí? No solamente en muchas ocasiones el pueblo enmudeció, ¿sí?, ante la violación masiva de derechos por parte, por ejemplo, de las SS. Pensemos, por ejemplo, los vecinos, ¿sí?, del barrio donde ocurrió, de la zona, porque no fue de la zona en la que ocurrió, por ejemplo, la noche de los cristales rotos, perdón. Claramente había un montón de personas cerca que no manifestaron ninguna oposición. Pero también, así como existió mucha pasividad de parte de algunos sectores, otros aprovecharon este contexto para dar rienda suelta a sus instintos más atroces, ¿sí?, al asesinato de personas, a la tortura, ¿sí?, a las violaciones. Pensemos en esta línea mientras esperamos a que se sumen más participantes, que ya que mencioné las violaciones, en general durante los tiempos de guerra o cualquier momento en donde la sociedad se encuentra en los márgenes de la legalidad, en general cuando se aplica tortura, en el caso de las mujeres, suele tener incorporado un componente sexual, ¿sí? La tortura de las mujeres estadísticamente suele traer aparejada o suele traducirse en una violación de la integridad sexual.
no solo como forma de tortura en sí misma, sino también, digamos, en algunos casos, por ejemplo, en la búsqueda de lograr un embarazo para que esa mujer sea repudiada por su comunidad, ¿sí? Etcétera. Me encantaría poder saludarlos a todos. Claramente no puedo, pero hay alguien de mi universidad, ¿sí? Que deja un link, qué hermoso, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, que me alegra profundamente, profundamente ver. Exacto, los embarazos forzados son una práctica que constituye un delito de lesa humanidad, ¿sí? Claramente no vamos a tener este objetivo si se trata de la tortura de un hombre, ¿sí? Esto es obvio, pero como les decía, más allá de la cuestión de los embarazos forzados, eh, es marcada la diferencia entre la cantidad de violaciones, ¿sí? De atentados contra la integridad sexual que ocurren en el caso de las mujeres a lo que ocurre con los hombres, ¿sí? Pensemos no solamente en contextos de guerra, pensemos también en las dictaduras y los distintos crímenes de Estado que se han cometido durante el siglo XX en nuestros distintos países, ¿verdad? En el caso de las mujeres torturadas, sometidas a tortura, ya sea en un contexto de interrogatorio o no, ¿verdad? Son muy frecuentes los relatos relacionados con las violaciones, ¿sí? Pero bueno, ahora voy a hacer una pausa en la lectura de los comentarios para poder continuar, ¿verdad? Decíamos que estábamos en un contexto, ¿sí? Enumeremos de vuelta, porque no sé si todos lo llegaron a escuchar, post Segunda Guerra, ¿sí? Inmediatamente después tenemos millones y millones de muertos, entre los que la gran mayoría es población civil, la población civil aniquilada con las dos bombas atómicas, ¿sí? En Japón, Hiroshima y Nagasaki, las deportaciones, el exterminio sistematizado, ¿sí? Esta solución final que constituyeron los campos de concentración, la esclavitud sexual, ¿sí? La esclavitud sexual de mujeres, ya sea que sea promovida por los ejércitos invasores o por los vencedores que en teoría iban a liberar las ciudades, ¿sí? Porque, como les decía, la tortura en el caso de las mujeres con frecuencia incorpora este componente sexual. Ahora, cuando hablamos de las violaciones de parte de los vencedores, hacemos alusión a solo una parte de los crímenes de los aliados, que en realidad nunca fueron juzgados. No se juzgó en ningún caso las violaciones de derechos humanos cometidas por los países aliados, que está claro, también se produjeron. Por ejemplo, la agresión a Polonia por parte de la Unión Soviética, ¿sí? No se juzgó. Los bombardeos aliados, los bombardeos de parte de los aliados de civiles, tanto sobre Alemania como sobre Japón, pensemos, nunca se juzgaron las dos bombas. A ver, no se juzgaron las bombas, no se juzgó el tirar las bombas, ¿no es cierto? O bien, bueno, las múltiples represalias y las violaciones sobre la población alemana, por ejemplo, cometidas por el ejército soviético, ocurridas durante la ocupación final de Alemania. Sí se juzgaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los nazis en los juicios de Nuremberg y de Tokio, que algunos de ustedes ya acotan muy correctamente los juicios de Nuremberg. Pero tenemos que pensar que según los mismos criterios usados durante estos juicios, los crímenes de los aliados también fueron crímenes contra la humanidad, pero sus responsables no fueron juzgados. Otra vez, si tenemos que detenernos en el análisis del ejercicio del poder, ¿qué mayor ejercicio de poder que lograr la impunidad de todos estos crímenes? Porque como les digo, si medimos con la misma vara, ¿sí? Otra expresión muy argentina, no sé si se entenderá, pero creo que sí.
si medimos con la misma vara, si aplicamos los mismos criterios para juzgar los crímenes del nazismo y los crímenes de los aliados, nos vamos a encontrar con una clara disparidad. Solo se han juzgado a los perdedores, como de hecho ocurre frecuentemente, casi siempre, me atrevo a decir siempre, cuando finaliza un conflicto de estas características, ¿verdad? Todo conflicto armado termina con el sometimiento de los vencidos a manos de los vencedores. Pero en este caso es importante remarcar este tema, porque no se trata simplemente de la comisión de crímenes de parte de los aliados, sino que los propios aliados han establecido que eso mismo que ellos hicieron, pero en el caso de los nazis, digamos, han establecido que cuando los nazis hicieron lo mismo que ellos, se trataba de crímenes contra la humanidad. Entonces, como les digo, esto otra vez se trata de un ejercicio claro del poder, ¿verdad? Bueno, perdón, pero es que 1 hora y media de hablar me seca la garganta. A ver, estamos en 1945, ¿verdad? Terminada la guerra, el 24 de octubre fue fundada oficialmente la Organización de las Naciones Unidas, mediante la firma de la Carta de las Naciones, en la que intervinieron 51 estados, ¿sí? Las Naciones Unidas reemplazaban de esta manera a la Sociedad de las Naciones, que está claro, había fracasado estrepitosamente en sus propósitos preventivos, ¿sí? No fueron capaces de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta necesidad de establecer en forma precisa el concepto de derechos humanos fue una derivación del inmenso catálogo de horrores que dejó la Segunda Guerra Mundial. Por eso, uno de los primeros desafíos de las Naciones Unidas fue la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, detrás de la redacción de esta declaración hubo muchas discusiones, ya que las posturas de las distintas naciones no eran coincidentes en relación al contenido. De esto podríamos ocuparnos con mayor tranquilidad el día jueves, ¿sí? Vamos a volver sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sus causas ya las conocemos, ¿verdad? Haremos simplemente una breve alusión, pero nos vamos a detener un poco más en el análisis de la declaración y sus implicancias posteriores, ¿verdad? A pesar de estas discusiones, en lo que fue la génesis de la declaración, fue aprobada de todas maneras el 10 de diciembre de 1948. El objetivo de esta declaración era que todos los derechos allí consagrados llegaran a formar parte del derecho positivo de todas las naciones, ¿sí? Ahora, quisiera que hagamos una muy escueta síntesis de lo que veníamos hablando hoy, ¿sí? Por eso, a modo de síntesis y para que nos sirva a los efectos de sopesar qué cuestiones se han perpetuado en el tiempo, podríamos decir que, en primer lugar, para la consolidación del Estado liberal, el concepto de interés general de la sociedad como principio guía de la acción pública se identificó con los intereses del poder económico y la estabilidad del sistema político que los garantizaba. Podemos ver que eso es algo que se mantiene hasta el día de hoy como confusión frecuente, ¿sí? No solo de parte del supuesto poder político, que en realidad no tiene ninguna confusión, ¿verdad? Pero sí por parte de muchos sectores de la población, ¿sí? Por otro lado, en este esquema liberal, el Estado de Derecho se convirtió en un mecanismo para la defensa de la propiedad y libre competencia en la sociedad.
y para el control de las demandas de sectores sociales en lucha por sus derechos y a su vez en lucha por la transformación de los desequilibrios de poder. Este esquema, como habíamos dicho, también dio lugar al nacimiento de instituciones como la prisión, con claras pretensiones de disciplinamiento social, habiéndose escondido el castigo tras los muros de la cárcel, ¿sí? Lejos de esta espectacularidad que entrañaban, por ejemplo, las ejecuciones públicas, también se ocultó la violación de derechos humanos, ¿sí? Que puede ocurrir y de hecho ocurre en ese ámbito que funciona como depósito de personas que son inconvenientes para la sociedad y que nadie ve, ¿sí? O lo que es más preocupante, personas que a nadie les preocupan, ¿sí? Hasta aquí lo que fue el primer segmento, ¿sí? De la exposición de hoy. Ahora, podemos ver cómo la elaboración de discursos que están vinculados a esta cuestión criminal que acabamos de mencionar, estos discursos de pretendida cientificidad, o bien de delirios convincentes que gusten, ¿sí? Pueden eventualmente servir para legitimar las formas más aberrantes de afectación de derechos fundamentales a manos del propio Estado, ¿sí? Suele decirse que la historia de la humanidad no es más que una sucesión de crímenes y pareciera que el siglo XX vino justamente a comprobar esta hipótesis, ¿no? Tenemos 2 guerras mundiales, incontables guerras regionales o locales, más las guerras civiles, el establecimiento de un montón de dictaduras, los campos de exterminio, los campos de internamiento de las dictaduras socialistas, ¿sí? Las represiones en general, pero en particular las propias de las dictaduras militares hispanoamericanas, de las que, como les dije, no hablamos como parte de la exposición del día de hoy, pero sin embargo como parte de nuestra historia más cercana y reciente todos conocemos, ¿sí? Pensemos también en los regímenes dictatoriales africanos. Como decíamos, posiblemente el siglo XX termine confirmando esta hipótesis de que la historia de la humanidad es en realidad una historia del crimen, ¿verdad? Pero a su vez el siglo XX podría también ser el más ilustrativo de un aspecto ético de la humanidad, que de alguna manera, a pesar de todo esto, ha intentado construir, ¿sí? Sistemas normativos tendentes a evitar repeticiones de atrocidades como estas, ¿sí? Para recordar la fragilidad de estos logros alcanzados, hace algún tiempo Amnistía Internacional en alguna de sus publicaciones presentó una lista de circunstancias que representan una deuda pendiente. Si releemos los aportes que ustedes fueron haciendo a lo largo de la clase de hoy, nos encontramos con que muchos de ustedes ya hicieron foco en esa cuestión. Aquí hablan de Ruanda, Yugoslavia y Sierra Leona, ¿sí? Fueron lugares donde también han ocurrido genocidios durante la historia más próxima. No nos olvidemos tampoco de Bosnia y Herzegovina, ¿sí? Pero volviendo a esta lista que les quería leer, creo que muchos de ustedes, la gran mayoría, van a coincidir, porque en definitivas cuentas, como les decía, muchos de ustedes ya han traído a colación estas cuestiones a lo largo de las exposiciones de ayer y de hoy, pero de cualquier manera me gustaría leerlos como para darles un orden, ¿verdad? Dentro de esta lista, la primera circunstancia enumerada es el azote del hambre padecido por millones de personas en un mundo globalizado y con los recursos necesarios para alimentar a toda la humanidad. Por otro lado, la falta de acceso a la sanidad y a la educación de una parte considerable de la humanidad. La persistencia de la esclavitud en su forma más tradicional, circunscrita a casos muy concretos pero diseminadas por
todo el mundo bajo nuevas formas de servidumbre. Algunas ya las mencionaron ustedes. Aquí menciona la prostitución forzada, el trabajo esclavo infantil, etc. El trabajo esclavo de por sí no es solo infantil. En general hay muchísimas personas desgraciadamente reducidas a condiciones de servidumbre en los países, sobre todo en los países más pobres, ¿sí? A un empresario inescrupuloso le resulta más funcional tener trabajando para sí a un extranjero indocumentado que no puede reclamar absolutamente ningún beneficio social, ¿sí? Que contratar como corresponde, de acuerdo a todas las leyes laborales del país de que se trate, a un ciudadano. ¿Sí? Esto, en definitiva, fíjense cómo no hace más que exacerbar un cierto chauvinismo, ¿sí? Y xenofobia de parte de los locales de cada lugar, de la gente nacional de cada lugar. Es una expresión muy frecuente que los extranjeros del país que sea, porque esto se escucha en todas partes, vienen a robarnos el trabajo, como si en realidad el problema fueran ellos y no, como les decía, este empresario inescrupuloso que quiere producir al máximo a costo cero, ¿verdad? Pero bueno, continuemos con esta lista. Me quedan solamente tres circunstancias más. Una de ellas es la persistencia de la tortura, incluso en ocasiones la reivindicación de su legalización, especialmente en lo que hace a la nueva lucha antiterrorista, ¿sí? Por otro lado, la misoginia y la homofobia, cobijada en prejuicios ancestrales y alentada en ocasiones por algunas interpretaciones religiosas, ¿sí? Y finalmente, el racismo y la xenofobia, a lo que acabamos de mencionar, alentado por los prejuicios o la defensa de privilegios de sectores sociales de las zonas más prósperas a las que intenta acceder la población de algunas zonas empobrecidas y sin recursos, ¿sí? Más allá de que muchos de estos problemas, ¿sí? son producto de situaciones de hecho, o bien remanentes de tradiciones a las que el tiempo ya se les está acabando, ¿verdad? Porque por suerte la sociedad evoluciona. Lo que debe llamar nuestra atención y encender las alarmas, creo que son los pedidos de algunos sectores, ¿sí? Ya sean cuadros políticos, grupos sociales o incluso académicos, ¿sí? De un retroceso normativo. Por ejemplo, esto que planteé recién a propósito de la lista de amnistía, la legalización de la tortura, ¿sí? Algo contra lo que ya se había manifestado Beccaria en el siglo XVIII y hoy algunos pretenden reinstalar legalmente. Este capítulo del libro de Beccaria, de los delitos y de las penas, creo que no tiene desperdicio. Esto sí, me comprometo a digitalizárselo y compartírselo. De cualquier manera, el libro de Beccaria está en internet, lo pueden buscar. Creo que es de acceso libre, así que lo pueden buscar. Creo que todo lo que él dice a propósito de la tortura, ¿verdad? En un tiempo tan pasado, ¿sí? Como el siglo XVIII, fíjense que no ha perdido vigencia hasta el día de hoy, ¿sí? No ha perdido vigencia hasta el día de hoy. Es un capítulo cuya lectura realmente podría ocuparnos cualquier día como si fuera algo escrito recién, ¿sí? Pero retomando, ¿verdad? Como les decía, es importante encender las alarmas cuando se pretende reinstalar, ¿sí? Cuando se pretende establecer un retroceso ya a nivel normativo, ¿sí? De hecho, así como Zaffaroni consideró importante traducir esta obra de Nicolai que les recomendé, La teoría del derecho conforme a la ley de las razas, este delirio que mencioné, precisamente para prevenir el irracionalismo romántico en el plano jurídico, así es como este sería el mal contra el que Zaffaroni dice que quiere prevenir,
el irracionalismo romántico en el plano jurídico, creo que sería un ejercicio interesante también la lectura de Mein Kampf, Mi lucha, el libro que Hitler escribió durante su estadía en prisión entre el 23 y el 24, porque al menos a mí, así como a Zaffaroni lo alucinó la lectura de este libro de Nicolai, a mí me dejó alucinada en Mein Kampf la similitud de muchos pasajes y afirmaciones de este libro con algunas declaraciones que actualmente podemos escuchar de boca de muchos políticos de nuestro tiempo. Es por eso que creo importante volver sobre un aspecto de los crímenes del nazismo, y es que fueron legales, ¿sí? La mayoría de las atrocidades de las que la historia más reciente de la humanidad puede dar cuenta fueron legales, ¿sí? Desde la sanción de las leyes de Nuremberg, no hablo de los juicios de Nuremberg, sino de las leyes de Nuremberg de la década del 30, y todas las que le sucedieron después, que estaban en la misma sintonía, la clasificación de las personas y la vulneración de sus derechos en función de esta clasificación tenía un apoyo normativo, ¿sí? Tenía un apoyo normativo. Es así como quiero, a su vez, dejar introducida la cuestión de la clase de mañana, ¿sí? Y que está planteada en uno de los documentos que ya les compartí, que es el extracto de, son unas páginas digitalizadas por mí, del libro de Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Santiago Nino, ¿sí? Ahí van a encontrar un planteo, una situación ficticia, una supuesta discusión entre tres jueces, en donde justamente el debate que se plantea es el de a qué criterios debe responder una norma jurídica para ser considerada válida, ¿sí? En especial cuando involucra algún aspecto, alguna cuestión relacionada con los derechos humanos, ¿sí? De eso nos vamos a ocupar durante la clase de mañana, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la producción de las escuelas ius positivista, ius naturalista, así que a diferencia de otros textos que les he compartido, este texto sí me interesa que lo puedan leer antes de la clase, como para poder estar, más allá de que muchos de ustedes ya tienen un conocimiento profundo sobre el tema, ¿verdad? Para más o menos, atento a que este es un curso orientado no solo a abogados ya recibidos, ¿verdad? Me interesa nivelar más o menos el punto de partida, que partamos todos de un mismo lugar, y por eso me gustaría que mañana lean ese documento antes de la clase, ¿sí? Es la única tarea para el hogar que les voy a encomendar. Bien, hasta aquí, ¿sí? Podríamos continuar, por supuesto, con el estudio, la exposición de distintas atrocidades que fueron ocurriendo ya en la segunda mitad del siglo XX, pero como les dije, no nos metamos, ahora que veo algunos de los comentarios, no nos metamos todavía en la discusión sobre la legitimidad de las normas, ¿sí? En definitivas cuentas, de eso nos vamos a ocupar mañana. Así que en lugar de avanzar sobre temas que están previstos para mañana, quiero cumplir lo que dije más temprano sobre dedicarle, nos quedan 15 minutos, ¿sí? Al tratamiento de algunas cuestiones que tengan que ver con el tema, por supuesto, pero que quizás no estaban planificadas previamente por mí al preparar la exposición. Para mañana, les repito, ¿sí? La lectura está en el drive que les compartí. Se trata de, aquí tengo el libro, Introducción a el análisis del derecho, ¿sí? Es un libro de corte, digamos, filosofía, pero de corte analítico, que entre las páginas, se las voy a decir por las dudas de que alguno de ustedes tenga el libro y lo quiera aprovechar, ¿sí? En lugar de llenar el almacenamiento de sus dispositivos descargándolo, si alguno lo tiene, lo puede leer. Vamos de las páginas 18 a la 27, en realidad la 27 son los dos primeros renglones nada más, pero como les decía, se trata de
un planteo hipotético, ¿verdad? Una discusión hipotética entre tres jueces que tienen que resolver esto que ocurrió en la Alemania y esto que mencionamos sobre el final de esta clase, que es que justamente las leyes imperantes durante ese periodo de tiempo avalaban, ¿sí? O incluso mandaban a la realización de los actos absolutamente repudiables que ocurrieron durante el régimen nacionalsocialista, ¿sí? De eso va la discusión entre estos tres jueces que se plantea en esas páginas que les compartí, ¿sí? El autor es Carlos Santiago Nino, es un autor argentino que fue muy prolífico, desgraciadamente murió muy joven al aterrizar en La Paz, en Bolivia, y tiene una producción, como les decía, muy prolífica, pero que, bueno, se agotó porque su vida se truncó abruptamente muy temprano, ¿sí? Sí, es Carlos Santiago Nino. Es así, es un clásico. Algunos de ustedes probablemente inclusive lo hayan leído cuando cursaron la carrera. De hecho, yo tengo una relación muy particular con este libro porque formó parte del examen de ingreso cuando yo ingresé a la carrera de abogacía, y cada vez que puedo lo comparto, lo divulgo, porque realmente es muy aprovechable, ¿sí? Pero bueno, ahora sí, nos quedan 10 minutos. Si alguien tuviera alguna pregunta que hacer sobre la conferencia, puedo intentar evacuarla ahora. Pero recuerdo que ayer, hago esta pequeña digresión, recuerdo que ayer algunos de ustedes preguntaron sobre la situación normativa ante la pandemia, ¿verdad? Atento a que hay muchos países donde están tipificadas ciertas conductas, como por ejemplo la violación de las medidas sanitarias y demás, ¿sí? Haya contagio o no. Entonces, como recuerdo que ayer yo me detuve a leer los comentarios y demás después para ver qué había quedado pendiente o qué les interesaba escuchar, podría compartirles, pero claramente está únicamente relacionado con el derecho penal argentino. Podría compartirles un dictamen que elaboramos en el área penal del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es un organismo que nuclea a todos los colegios públicos de abogados de la Argentina, donde elaboramos un dictamen justamente tratando esta cuestión de los tipos penales argentinos, repito, aplicables para el tratamiento, digamos, de la pandemia. Así que, si quieren, se los puedo compartir también haciendo esta salvedad de que se trata de un análisis del derecho positivo argentino, pero que, considerando que hay bienes jurídicos que también son penalmente tutelados en otros países de los que ustedes son oriundos, alguno le podría llegar a sacar algún provecho, ¿sí? Los textos de los que hablamos hoy, dijimos que el capítulo de la tortura del libro de Beccaria lo podíamos compartir. Yo se los voy a digitalizar, es relativamente corto, así que se los voy a cargar en el Drive, pero también se los voy a mandar a los organizadores del Latin Juris para que se los puedan distribuir, ¿sí? Bien. Bueno, así meras opiniones preferiría no dar, ¿verdad? Si pudiéramos trabajar sobre alguna otra cuestión, no tengo problema, pero en general me genera cierta resistencia dar opiniones como si fuera una bajada de línea adoctrinante, ¿verdad? Bueno, agradezco las felicitaciones y mañana, a ver, ¿cuál sería su propuesta de tratamiento penitenciario a los sentenciados? Y a ver, en este caso sí, no es una cuestión de opiniones. En realidad,
existen desde hace ya muchísimo tiempo un montón de propuestas de solución alternativa del conflicto penal que no implican la puesta tras las rejas de una persona. En sí, si uno se pone a analizar, creo que todos concluiríamos en que la prisión en realidad no cumple con esta función, ¿verdad?, que se le atribuye a la pena de prevención especial positiva. En realidad la prisión no resocializa, y menos en los casos de las prisiones latinoamericanas, sobre todo, ¿verdad?, en las que la violación a derechos humanos por las condiciones del encierro son muy marcadas. En ese sentido, en el marco de la justicia restaurativa, se propone desde hace ya mucho tiempo la tramitación de otra manera del conflicto, ¿verdad? Se dice que, por ejemplo, a quien, supongamos, robó un teléfono, podría resultarle mucho más conveniente, convincente para no volver a delinquir, por ejemplo, en un contexto de mediación con la víctima o de intercambio con la víctima, ponerle un rostro a esa persona a la que él le robó, y no verla recién cuando tiene que sentarse a declarar como testigo en un juicio que en una de esas toma años, y sin embargo la persona no tuvo ningún contacto, sabe que es otro ser humano, pero no puede dotarla de la individualidad que corresponde. En ese sentido, también para la víctima resultaría mucho más provechoso, en miras a superar el conflicto, tener una conversación con este sujeto que le ha robado, por ejemplo, y plantearle sus verdades. Posiblemente esta sea una forma, obviamente para crímenes no violentos, no brutales, a nadie se le ocurriría plantear una salida alternativa como esta en un contexto de, no sé, homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, ¿verdad? Pero hay un centenar de tipos penales que en realidad en la mayoría de los países tienen penas de poca monta y que podrían tener una solución, una salida que no sea necesariamente la puesta tras las rejas de una persona, ¿verdad? Pero bueno. A ver, han surgido cientos de otros comentarios que ya va a ser imposible que tratemos, pero a ver, preguntan el tema de la fundamentación. Sí, mañana lo vamos a ver, ¿sí? Bien, bueno, no siendo para más, entonces espero que hayan ustedes podido aprovechar la clase. Para mí realmente leer los comentarios de ustedes resulta sumamente enriquecedor, así que espero mañana podamos continuar en esta misma línea de trabajo, y bueno, nos vemos mañana a la misma hora. Cuídense mucho.